Hay momentos o instantes en el que tomamos decisiones que cambian la dirección de nuestra vida. Es ese momento justo en la madrugada, manejando o en cualquiera de nuestros espacios en donde decidimos hacer o dejar de hacer determinadas cosas, ya sea renunciar, emprender, cambiar de ciudad o simplemente mover el timón. De esos momentos hablaremos en este podcast, historias que nos transformaron, sanaron o nos llevaron al lugar en el que hoy nos encontramos. Soy Anabel Rivero y esto es Al Mal Paso, Dale Ideas. Un emprendedor es una persona que sabe ser feliz o sabe hacer cosas o hace lo que le hace feliz y gana dinero de eso, ¿no? Y puede vivir de eso. Si tú puedes ganar dinero haciendo lo que tú amas y siendo feliz, ya la armaste, eres un emprendedor, ¿no? Si puedes emprender una iniciativa propia seguramente a ti nadie te dijo que hicieras un podcast sobre este tema, pero lo haces porque lo amas y probablemente en el momento en que esto se vuelve una forma de vida y esto te permite vivir, pues dices, claro, pues ya llegué, ¿no? O sea, ya alcancé algo que quería y eso creo que tiene que ver mucho con el tema de la realización personal. Padrísimo episodio resultó de la plática con Mario Nájera, hombre que tiene una organización denominada Laboratorio Social que se dedican a rescatar espacios e impulsar emprendedores y así contribuir al desarrollo y disminuir la violencia. Las actividades que hace Mario realmente son admirables y valorables. Han trabajado junto con su equipo en Tepito, Ecatepec y en Iztapalapa. De verdad es que no tengo duda de que personas como Mario hacen mucha falta en nuestro país, ya que paso a paso, granito por granito, se pueden lograr grandes cambios en pequeños entornos. Bueno, pues básicamente la organización que iniciamos ya tiene, ya este año cumplimos 13 años trabajando. La fundé cuando apenas íbamos a la universidad, tenía alrededor de 19 años, 18, 19 años, y la verdad, hubo como dos cosas que me motivaron mucho a iniciar esta organización. Primero que nada, fue el tema de... Yo desde muy chavito sentía la necesidad de ayudar a la gente. No sabía muy bien cómo ni cómo lo iba a hacer. Incluso no sabía qué iba... O sea, influyó hasta en mi decisión de carrera, ¿no? De qué hacer, qué iba a dedicarme. Ya sabes, ¿no? Cuando vas a la prepa y te presionan qué quieres estudiar. Pues bueno, la verdad es que yo tenía muchas dudas. Estaba yo entre estudiar cosas tan diversas como diseño gráfico, música, medicina y algo más, ¿no? Y pues al final de cuentas, aunque no tenía muy claro hacia dónde me iba a mover, algo que sí tenía claro era que quería enfocarme en ayudar a la gente, ¿no? O sea, independientemente del camino que fuera a tomar, ya sabía que yo quería hacer eso. Pues bueno, en ese momento entonces decido que lo que más me interesa es, como creo que más puedo ayudar a la gente es estudiando política, a través de la política. Entonces decido estudiar ciencia política. Digo, no sé si, si realmente haya descubierto que ese sea el camino, pero pues por lo menos ahorita tuve que elegir una carrera y eso fue lo que elegí. Como iba como al año de la carrera, la verdad es que me aburría mucho, porque pues es muy teórica, ¿no? Las ciencias sociales tienden a ser muy académicas, muy teóricas, y yo sentía que me faltaba pues como barrio, ¿no? Falta de repente salir, hacer cosas. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención, principalmente de las organizaciones, era que cuando buscas una organización, o sea, ¿dónde las ves, no? Más bien cuando no la buscas, ¿dónde te encuentras una organización? Y generalmente las organizaciones te las encuentras cuando vas al súper y te están pidiendo dinero para recaudaciones, o cuando vas a las plazas comerciales y ahí te están pidiendo donativos. O sea, para esas cosas sí las ves, pero rara vez ves una organización, al menos en esa época, creo que ahorita ha cambiado eso, pero en esa época no veías una organización, sobre todo porque yo tenía amigos. Otra cosa que siempre me caracterizó es tener amigos así de todo tipo, ¿no? Mis fiestas parecían así, ya sabes, llegaba el amigo dark y luego llegaba tu amigo que era punqueto y el chico que era acá como más de barrio y así como llegaban chicos del TEC de Monterrey, llegaban chicos de la UNAM y llegaban chicos que no estudiaban y se dedicaban a hacer, no sé, a trabajar en algún oficio. Entonces, pues esto terminó convirtiéndose en algo muy divertido porque esa diversidad me ayudaba a conocer diferentes contextos, ¿no? Y cuando de repente yo iba a conocer sus comunidades, sus casas, o los iba a visitar, pues nunca veías una organización, ¿no? Sobre todo en los que vivían en zonas pues,
más alejadas, más violentas, más vulnerables. Y justamente mi idea en ese momento fue, bueno, ¿cómo desde aquí, desde la universidad, hacemos algo o inicio algo que sí vaya a estas comunidades y pues hagamos algo, ¿no? No tenía una idea de claro, pero sobre todo estas comunidades que además están como en entornos urbanos, o sea, que están en las ciudades, no están tan alejados, o sea, no tienes que irte a lo más alejado de la sierra para encontrar gente con necesidad, ¿no? Las tenemos a veces en la ciudad y yo creo que la pobreza urbana es mucho peor a veces que la rural, porque en la rural por lo menos hay campo, ¿no? Por lo menos puedes encontrar comida, tienes acceso a ciertos recursos. En la pobreza urbana luego se sufre más porque viene acompañada de carencia de servicios, ¿no? Carencia de agua, carencia de, eh, digo, a veces los alimentos no son tan de buena calidad, en fin, es una carencia, es un tipo de pobreza distinta y por eso desde ahí me empezó a llamar mucho el tema pues sí, propiamente la atención de poblaciones vulnerables urbanas. Entonces, bueno, nos empezamos empezamos, constituimos la organización, la hicimos muy formal, nos juntamos ahí un grupo de amigos de la universidad y a partir de ahí nos fuimos a comunidades y tuvimos la suerte de que justamente con respaldo de la UNAM, la primera comunidad a la que entramos fue Tepito, ¿no? Entonces, pues tú a los 19 años metiéndote a hacer programas pues, a Tepito, la verdad es que nos fue muy bien, estuvimos como 2 años trabajando directamente ahí en Tepito en colaboración con la UNAM y el Centro Cultural de España en ese momento, que tenían este proyecto. Y justamente algo que nosotros detectamos ahí en Tepito y que nos llamaba mucho la atención es un tema de que la violencia no está ligada necesariamente con el tema de pobreza, ¿no? Y, eh, y justamente Tepito es tan característico o sea, tiene graves problemas, pero tienen que ver mucho con cómo se compone la sociedad de esa zona, ¿no? Que a pesar de que sí hay dinero, que a pesar de que sí y de hecho hay mucho flujo económico. Porque es en efectivo, ¿ah? Ahí el tema es... Exacto, ¿no? Todo en efectivo, aparte hay mucho pues de comercio, ¿no? Al final pues, es lo que mantiene vivo Tepito. Pero realmente la gente que trabaja en Tepito no necesariamente vive en Tepito, ¿no? La mayor parte viene o se desplaza de otras partes de la ciudad o de las zonas suburbanas, principalmente del Estado de México, pero la gente en sí que vive en Tepito y que paga los costos de todo el comercio y de todo el impacto que tiene el comercio en esa zona, pues es la gente que sí vive ahí en la zona, ¿no? Que realmente, te repito, no es poca, digo, perdón, no es mucha, pero pues sí se vuelve ahí el epicentro de pues un montón de dinámicas que no necesariamente son tan positivas. Oye, Mario, de esta experiencia que tuviste específicamente en Tepito, ¿recuerdas alguna experiencia que te haya marcado, que te haya conmovido, o bien que hayas dicho, no manches, esto que estamos haciendo está increíble? Pues tengo dos. Primero, la primera que nos llamó la atención fue cuando llegamos, o sea, el mismo espacio ese patio que ocupábamos, que es un espacio como un parque en medio de un centro habitacional, es muy conocido en la zona, no sé si sea tan popular, que se llama La Fortaleza. Ah, sí, sí. En esa zona, ahí hay un parquecito, Estabas en el corazón de Tepito, literal. Sí, literal. Entonces, ahí era donde nosotros íbamos cada sábado y decidimos nosotros trabajar con niños. Después del diagnóstico que hicimos, pues nos dimos cuenta que trabajar con niños nos iba a ayudar pues primero que nada, que esa generación se conozca. Es más difícil que se den brotes de violencia cuando conoces a la persona. Sí. Uh-huh. Difícilmente peleas con tu vecino si tienes una buena relación con tu vecino, si lo conoces, es mucho más probable que haya como estos vínculos. Entonces, bueno, empezar a generar eso. Porque a pesar de que viven en el mismo espacio, la gente se ve, se ubica, pero difícilmente tiene una interacción. Y pues bueno, como niños, pues a veces es mucho más fácil. Y lo que nos llamaba mucho la atención es que en ese mismo espacio nosotros estábamos, era donde de repente pues estaban ahí los chicos fumando marihuana, y así, pues, pero cínicos, o sea, estamos hablando de las 10 de la mañana un sábado, ¿no? O de repente llegaba uno y le daba una bolsita al otro, o sea, era como un espacio, digo, nosotros nunca nos metimos en esas dinámicas, ni nos interesaba saber más,
Y lo que nos llamaba la atención es que muchos niños que iban eran hijos de ellos, de los que estaban ahí. Híjole, Pues, ajá, qué difícil. y así y así como, oye, ¿conoces al señor? Ah, sí, es mi papá. Y yo, ah, ok, muy bien. Y bueno, cuando tienes 20 años y cuando no has tenido esas experiencias, pues sí es distinto, pero fue pues muy enriquecedor, ¿no? Porque te das cuenta que sí puedes incidir realmente en la vida de la gente, y digo, al grado de que el Señor le encontraba un sentido a dejar a su hijo que estuviera con nosotros los sábados, ¿no? Claro, ajá, sí. Entonces, aunque sea por curiosidad, no lo sé. Entonces, eso fue muy positivo. Igual tenemos la experiencia de otra niña que tuvimos en el programa en ese momento, ella estaba chiquitita, yo creo que tenía alrededor de unos 10 años, y hoy actualmente es promotora cultural de ahí, de toda la zona. Entonces, Qué bueno, padre, está padrísimo, sí. sí, entonces, bueno, son esa clase de experiencias que dices, mira, pues está padre que creo que sí pudimos romper un poquito con el ciclo de violencia que pues, muchas veces se vive en esa zona, pero pues sí, siempre te quedas con la sensación de que puedes hacer más, ¿no? Oye, está increíble lo que cuentas porque dices, por ejemplo, en el caso de esta chica, de esta niña, a veces uno quisiera que con algunas acciones que se hacen pudieras cambiar o sembrar un poquito de conciencia y que pudieran ser muchos, pero quizá con uno que logres, con una persona, una conciencia que logres mover o cambiar, pudiera ser, porque ella ya se volvió promotora cultural y es cambiarles la vida prácticamente. A lo mejor viven en una situación o en un ambiente muy violento y el que se hayan cambiado para ser promotores culturales, eso está increíble, Mario. Aunque sea una, ¿va? Ya los demás, qué padre que corrieran con la misma suerte, pero con una dicen que es más que suficiente, ¿no? Claro, y justamente, ¿no? Creo que el gran tema de trabajar de repente en chiquito, o sea, de repente como organización sí sientes que te gustaría poder hacer más cosas, ¿no? Te gustaría poder llegar a más gente, te gustaría poder impactar a muchas más personas, a veces las circunstancias no te lo permiten, y también es un trabajo de mucha paciencia, es un trabajo que no rinde frutos a corto plazo, ¿no? O sea, nosotros vemos este efecto 10 años después, ¿no? Pero en el momento, pues no es tan fácil ver el efecto. Y eso a veces, el no tener como esta sensación de que estás haciendo algo a corto plazo, pues sí llega a ser de repente frustrante porque sientes que no estás avanzando, ¿no? O que lo que tú estás haciendo no tiene un resultado. Entonces, bueno, básicamente sí, para hacer este tipo de cosas, pues sí se requiere un montón de paciencia. Entonces, es algo similar cuando se trabaja con prevención o con trabajo social, es a largo plazo, o sea, no puedes saber los efectos que va a tener, seguramente son buenos, pero los vas a ver hasta 10 años después, 5 años después, o sea, es trabajar prácticamente para el futuro, ¿no, Mario? Sí, exactamente, ¿no? Y creo que esas es como las lecciones que la historia nos ha dado, ¿no? O sea, al final de cuentas, Cristóbal Colón él ya no disfrutó las glorias de haber descubierto América, ¿no? Muchos de estos esclavos que venían de África y que lucharon en contra de la esclavitud, probablemente ellos ya no vieron los frutos de su lucha, ¿no? Yo creo que ese es el tema, ¿no? Las luchas que nosotros damos a veces quizás nosotros ya no las vamos a ver, y eso puede llegar a ser frustrante para muchas personas, pero creo que para otras personas que nos interesa y nos dedicamos a estos temas de impactar a la sociedad, de buscar que el mundo esté un poquito mejor, pues al contrario, creo que es hasta motivante, ¿no? Porque sí sientes que que quizás puede que sí estés construyendo o contribuyendo a que el futuro sea un poquito mejor para los que vienen, los que aún... Seguro lo Así es. estás haciendo. Mario, bueno, síguenos contando. Entran a Tepito, ¿son como plazos o terminan en Tepito y luego se van a otra zona o cómo es la dinámica? Sí, depende mucho. La verdad es que ahí con Tepito sí fueron como programas bien, bien concretos. Y a partir de ahí, justamente ese tema de que tú sientes que estás trabajando en chiquito y que nadie te ve, a partir de ahí, pues alguien nos vio gobierno en ese momento. Y nos invitaron nos dijeron, bueno, ya vimos lo que hicieron en Tepito, la verdad es que estuvo muy bien, pero nos gustaría que ahora ustedes puedan hacer algo, pero para Iztapalapa, ¿no? Tenemos la colonia más peligrosa de la Ciudad de México, y entonces, bueno, ¿y por qué peligrosa, no?
llegan y te asaltan y dice, bueno, o sea, sí llega a pasar, pero no es peligrosa porque llegues y te asalten, ¿no? Más bien es peligrosa porque es la colonia que en datos arroja la mayor cantidad de presos al sistema penitenciario, o sea, las cárceles de aquí en la Ciudad de México. O sea, cuando la Pensé gente que ya cometió el delito, ya llega a la cárcel y le preguntan, bueno, ¿y tú dónde viviste? Esa es la colonia que ponen como referencia, ¿no? Que ponen como, la mayor cantidad de gente viene de esta zona. Y entonces, pues sí, cuando llegas, pues te das cuenta que pues tiene todas las condiciones, ¿no? Donde es más fácil acceder a cualquier tipo de arma o droga antes que libro, tecnología, algo que te logre sacar de, o te logre inspirar para algo más, ¿no? Entonces, y bueno, los índices de absolutamente todos son altísimos, ¿no? Embarazo adolescente, deserción escolar, en toda es una colonia que tiene alrededor de 70,000 habitantes, tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que una ciudad como Playa del Carmen, pero está dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, como está dentro de la ciudad, pues no la ves, y así como la ves de enorme, no tiene un solo bachillerato, ¿no? O sea, para 70,000 personas que están en esa colonia, o sea, si quieres ir a la prepa tienes que desplazarte, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y digo, o sea, está bien el discurso de echarle ganas y todo, pero al final de cuentas no hay espacio para todos. Son prepas que están pues muy hacinadas, muy llenas, y pues bueno, obviamente el nivel educativo a lo mucho llega a la secundaria, ¿no? Y entonces ahí sí es cuando dices, bueno, ahí probablemente no puedo culpar a la gente, porque pues ni siquiera hay infraestructura para poder dotar de, este, de estos de educación, servicios de educación. Ajá. de servicios educativos para la gente. Entonces, bueno, digo, lo pongo en términos de educación porque, pues, al final de cuentas, yo sí creo que la educación es el camino para salir de la pobreza. Es el único camino que tenemos para... digo, y hablo no solamente de individualmente, sino creo que como país. Porque sí, está comprobado que un joven que estudia, que logra terminar la universidad, tiene mucho más potencial, no solamente de salir él de la pobreza, sino de sacar a todo su contexto familiar también de la pobreza. Entonces es un impacto multiplicador. La verdad es que la educación yo creo que es una de las vías más importantes. La educación y empleo son como las vías más importantes para poder ir desarrollando este trabajo. Pero bueno, te comentaba, me desvié un poquito. No, está padrísimo que toques esos dos temas porque, por ejemplo, el tema de educación creativa, que es lo que ustedes están haciendo de alguna manera. Y dos, o sea, creo que son como parte de la columna vertebral, digamos, para el desarrollo y el empleo. A lo mejor no un empleo que sea de gobierno o de, bueno, pudiera ser, pero pudiera ser autoempleo, ¿no? O emprendimiento, que es más o menos lo que ustedes están haciendo. Pero bueno, quiero que tú nos expliques ese tema. Exactamente. Entonces, bueno, después de hacer como ese trabajo con niños, nosotros, pues obviamente nos metimos mucho a tema de emprendimiento para también nosotros hacer rentable nuestra organización, ¿no? Entonces nos llamaba mucho la atención porque al final de cuentas el emprendimiento, siempre lo he dicho, un emprendedor es una persona que sabe ser feliz o sabe hacer cosas o hace lo que le hace feliz y gana dinero de eso, ¿no? Y puede vivir de eso. Si tú puedes ganar dinero haciendo lo que tú amas y siendo feliz, ya la armaste, eres un emprendedor, ¿no? Si puedes emprender una iniciativa propia digo, seguramente a ti nadie te dijo que hicieras un podcast sobre este tema, pero lo haces porque lo amas y probablemente en el momento en que esto se vuelve una forma de vida y esto te permite vivir, pues dices, claro, pues ya llegué, ¿no? O sea, ya alcancé algo que quería y eso creo que tiene que ver mucho con el tema de la realización personal. Entonces, por eso me gustó mucho el tema del emprendimiento, porque creo que pues es el sueño de todas las personas, ¿no? El poderse dedicar a lo que aman y vivir de eso, creo que es el ideal de todos. El poder enseñar esto para cierto perfil, que sí tiene estas capacidades y está dispuesto a asumir los costos que implica el emprendimiento, pues es por lo que entramos a Iztapalapa, ¿no? Iztapalapa nos dice gobierno, ¿sabes qué? Me interesa mucho generar fuentes de empleo, ayúdanos a incentivar emprendimiento. Y bueno, y nosotros llegamos con tema de incentivar emprendimiento, y pues ¿cuál es su referencia de emprendimiento, no? Pues estos eventos que se hacen en las escuelas, o que se hacen o que hace gobierno, la Semana del Emprendedor, no lo sé, ¿no? Hay muchas referencias.
¿Cómo llevas eso? O a lo mejor no lo llevas, no lo sé, con personas que tienen necesidades más básicas, ¿no? Que sí quieren iniciar un negocio, pero no tienen inversión, pero están pensando en que no les está alcanzando la quincena, están pensando en que no tienen agua, o sea, están pensando en necesidades mucho más inmediatas que pensar en emprendimiento, ¿no? Que al final de cuentas, pues, es más complicado. Entonces, bueno, ahí fue cuando empezamos a desarrollar un sistema para enseñar emprendimiento, incluso a gente que no sabía leer y escribir. En nuestros talleres de ese momento teníamos gente que no sabía leer y escribir, entonces decíamos, mira, dibújalo y explícanoslo, ¿no? Teníamos personas indígenas, principalmente muchas mujeres. El tema de emprendimiento, nosotros hemos detectado que empieza a llamar la atención arriba de los 25 años en estas zonas. O sea, no es un tema como para tan jóvenes, ¿no? O sea, para chicos de 18, no, te empieza a llamar la atención después, porque es cuando sientes como que ya no hiciste nada de tu vida, como de que, ay, es que no estudié y debí haber hecho, en lugar de haberme dedicado a, no sé. Oye, Mario, es cuando te cae el 20 de que Exacto. Tu vida, así, ay, tengo 25 años, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Si te gusta este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan y aprendan de las experiencias. También te puedes suscribir en Spotify y en YouTube. Nos encuentras como Al Mal Paso Dale Ideas. Te decía, entonces, las personas que iban a nuestros talleres pues, son personas que ni siquiera sabían, pues a veces leer y escribir, pues buscamos generar esta metodología para enseñarle a cualquiera emprendimiento, ¿no? Que tuviera las herramientas básicas que después de llevaran a poder acceder a recursos económicos. Afortunadamente, esta vinculación con gobierno nos daba la oportunidad de poder apoyar o bueno, que se apoyara algunos proyectos con efectivo para poder que pudieran iniciar sus proyectos. Y bueno, y de ahí salieron varias iniciativas interesantes, pero fondeada, nada más se pudo fondear una, que fue el famoso proyecto del Rey Calavera, ¿no? Un chico que vivió varios años en la calle y que después de haber vivido en la calle decide salir, que le cae este 20 del que hablábamos ahorita, y una vez que le cae el 20, decide incentivar a otros jóvenes para que también justamente no entren por el camino de las drogas, ¿no? Un camino que él ya había pasado, donde les comparte que no hay nada atrás de ese camino y pues, los incentiva para que ellos sigan o desarrollándose, aprendiendo o teniendo alguna alternativa. Oye, Mario, déjame, te interrumpo y pongo pausa con el Rey Calavera. Era un hombre, es el que tienes fotos en tu página, ¿va? De Facebook, creo. Por ahí vi algunas fotos de él. Ok. Él era un hombre en situación de calle y ustedes, a través de tu organización y el trabajo que están haciendo, que ya nos comentaste, logran, bueno, no sé si la palabra correcta es rescatarlo, pero logran, digamos que, motivarlo para que ya no esté en situación de calle y pueda hacer alguna otra cosa, ¿correcto? Así es. ¿Cómo lo logran, Mario? Les comento rápido una experiencia. Cuando yo vivía en la Ciudad de México y derivado del trabajo que tenía, luego nos llevaban charolas de comida para todos los que trabajábamos ahí, pero a veces no era mucha comida y no la terminábamos. O quedaban varias charolas ahí que por cuestiones de chamba pues ya no regresamos a la oficina. Bueno, en alguna ocasión dije, donde yo vivía en el centro de la Ciudad de México. Y entonces tú sabes que ahí en algunas calles hay muchas personas en situación de calle. Entonces, en alguna ocasión, junto con otra compañera de trabajo, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esta comida? Que, ¿sabes qué? Cerca de mi departamento hay hombres, mujeres en situación de calle, vamos a dárselas, ¿no? Y ya era tarde, era como las 9 de la noche, llegamos, pero se las quisimos dar a un señor. Pero ¿qué crees que el señor agredió? O sea, no nos permitió, de hecho, estuvo muy cerca de lastimarnos, bueno, sobre todo a esta chica, mi compañera, porque sacó como una especie, no era un cuchillo, no sé, era como una especie de machete chico, y lo sacó y nos aventó la comida y nos dijo que quienes había dicho que él necesitaba, y entonces nos sentimos tan mal, Mario, por esa situación, que dejamos de hacerlo. O sea, dijimos, híjole, no sabemos en qué circunstancias esté. Nosotros lo hacíamos, obviamente, de buena voluntad, pero esta persona no permitió que nos acercáramos, y además
estuvo a punto de agredir a mi compañera, más que rápidamente nos subimos al coche y pues ya nos fuimos. Entonces, ¿cómo fue que ustedes, cómo logran penetrarse en esa situación y poder entablar una especie de relación con las personas en situación de calle o en un situación de vulnerabilidad? Pues mira, el símil que yo te puedo compartir para estos temas es como cuando vas a otro país, ¿no? A un país donde no conoces el idioma, no conoces la cultura, no conoces sus hábitos, solamente sabes que son personas que tienen mucho en común, pero culturalmente son totalmente distantes. Y pasa exactamente lo mismo. Requieres generalmente, nosotros lo que hacemos para poder entrar a estas comunidades donde evidentemente nos vemos que no somos de ahí, requerimos un traductor, ¿no? Y la forma de tener un traductor es, requieres a alguien de la comunidad que te ayude a traducir lo que tú quieres hacer. O sea, aquí tienes que convencer primero que exactamente un aliado y que te ayude a comunicarles a ellos qué es lo que estás haciendo y los beneficios que van a tener, ¿no? O sea, tú puedes llegar, pero normalmente no te creen. No, o no eres como la persona indicada, requieres este aliado que te ayude a traducirles, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, a lo mejor hubieras, en este caso en específico que tú nos comentas, a lo mejor pues encontraste a alguien que no era el aliado de la comunidad, ¿no? Pero a lo mejor pudiste haber platicado primero con alguien y decirle, oye, ¿tú dónde me sugieres o dónde crees que podríamos llevar esto? Y a lo mejor esta persona que te llevara, ¿no? O que acompañarla, o que ellos mismos, él fue el que te guiara para decirte dónde sí, y justamente él contiene gente que quizás pudiera ser pues muy violenta, ¿no? Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, en este caso, es que muy probablemente esa persona que era muy violenta y que dijo, ay, ¿quién te dijo que no estaba comida y todo? Pues tienden a ser las personas que a veces tampoco tienen tan buena reputación dentro de esos grupos, ¿no? Ya, Pero claro. por esa actitud, pues a veces ya la gente no se acerca, o vaya, cumplen un rol. Y a veces, pues sí requieres a alguien que te explique cómo funciona ese rol para poderte insertar, ¿no? Sí, nosotros llegamos, literal, llegamos a las bravas, pero tienes razón, es llegar a través de una metodología, no es como, o de un proceso, pues, no es como tan fácil como aparenta. Digo, ahorita porque pues ya lo sé, ¿no? Pero nos ha pasado también un montón de veces, ¿no? Creas que, digo, esto lo hemos aprendido a punta de palos, ¿no? Pero, pues sí, o sea, al final de cuentas el hecho de tener aliados locales siempre te va a ayudar a llegar y a transmitir confianza y a final de cuentas, pues también de uno depende y cuidar esas relaciones, ¿no? Si tú fallas, pues también esa persona termina quemándose y pues tampoco es como la idea, ¿no? Al final de cuentas creo que es importante que si vas a hacer algo, siempre mantener tu palabra, siempre, pues sí, siempre buscar estar en la medida de lo posible y no prometer cosas que no puedas cumplir, ¿no? Claro, exacto. Eso está muy padre. Mario, ¿ha llegado en algún momento o te has sentido agobiado o que digas, esto ya no, o que te hayas querido como replegar? Entiendo que lo que hacen ustedes, porque es un trabajo conjunto, hay más personas involucradas, pero que te hayas sentido o que hayas dicho, ya no quiero trabajar en esto, mejor me voy a echar para atrás y voy a conseguir otro empleo y listo, ¿no? ¿Te has sentido en algún momento así? Sí, claro, yo creo que es natural, ¿no? En cualquier trabajo, ¿no? Creo que todos, sea trabajo, sea emprendedores, sean lo que sean, siempre han dicho en algún momento como de, ah, ya, mejor ya voy a dejar esto. Prefiero dedicarme a otra cosa. Pero la verdad es que creo que vas encontrando cosas, ¿no? O sea, sí son como de repente también dejar que la vida te dé las señales, ¿no? Cuando de repente yo ya tenía ganas de aventarlo todo, viene este reconocimiento de Obama en 2016, donde nos invitan a Estados Unidos, y es como wow, o sea, algo que nosotros hacemos en comunidades muy pequeñas, ¿no? En Iztapalapa, en Tepito, en Ecatepec, en estos programas que de repente nosotros sentimos que es muy pequeño, que te lo reconozca alguien del nivel De otro país. de otro país y de un personaje tan emblemático como Obama, dices, bueno, gracias, ¿no? Y que te reconozcan como uno de los 250 proyectos que están transformando Latinoamérica, pues dices, bueno, gracias. Yo a veces no, qué bueno que tú ves algo que yo a lo mejor a veces por estar tan adentro no lo veo, ¿no? Entonces, ese es como el primer tema.
y lo que te permite también, ¿no? Creo que aquí sí hay un tema de buscarte tus éxitos, ¿no? Sentirte que lo estás logrando, sí, pues, sentirte exitoso, sentirte ganador. Porque en la medida que te sientas ganador, dicen que la seguridad trae confianza, ¿no? No, perdón, el éxito trae confianza y la confianza trae éxito, ¿no? Entonces, digo, el éxito es muy relativo y es no me encanta hablar de éxito, pero siento que es la mejor manera de hablar de plenitud, ¿no? De cómo los seres humanos nos sentimos o buscamos a final de cuentas la plenitud de sentirnos bien, de estar bien. Y pues bueno, creo que justamente nosotros ir cultivando esta plenitud en todo lo que hacemos día con día, pues motiva para por lo menos tener menos ganas de abandonarlo, ¿no? Y también es cierto, con eso tampoco se trata de ser necio, ¿no? Cuando algo no funciona, cuando algo de verdad ya no te gusta, cuando algo de verdad ya no te motiva, pues, pues adiós, no pasa nada. No pasa nada. También saber decir adiós, ¿no? Mario, así como han tenido historias exitosas como la que nos cuentas de este señor en situación de calle, ¿ha habido alguna situación en la que de plano ustedes no hayan podido incidir, en que hayan dicho, aquí de plano no pudimos entrar o de plano no funcionó? Claro. Fíjate que en Tepito sí, tenemos muy buenos aliados ahí que son súper tenaces, pero incluso ellos mismos lo ven, ¿no? El trabajo en Tepito es muy lento. Hay como todo un entorno, un montón de condiciones que hace que sea particularmente difícil hacer las cosas, cosa que en Iztapalapa nos hemos enfrentado menos, curiosamente, ¿no? Porque uno creería que Iztapalapa es más complicado. No, siento que en Iztapalapa la gente tiene de repente más voluntad de hacer, o sea, la gente común, la gente de los habitantes, sí tienen voluntad de que mejoren las cosas. En Tepito yo siento que ya hay mucha desesperanza, ¿no? Y como de todo el mundo va, todo el mundo dice, al final de cuentas todo termina igual y cuando dicen que todo cambia, no termina cambiando, o termina cambiando, pero no para ellos, o no para bien, o no quedan satisfechos con el cambio. Nos pasó, tenemos un proyecto muy interesante para hacer un parque ahí en Tepito, ¿no? Y gobierno nos dijo, sí, si tú consigues la inversión, lo hacemos, ¿no? Conseguí una inversión de 3 millones de pesos para armar el parque en Tepito. Y a la mera, lo único que había que hacer era firmar un convenio con gobierno. Y a la mera hora el gobierno no lo quiso, ¿no? ¿Por qué se echó para atrás al final? No quisieron firmar el convenio. Y es como de, oye, pero ustedes me dijeron que si hacía esto, que si conseguía, pues ahí está, ya lo conseguí. Ya puede ver un parque aquí, habían dicho porque aparte también los funcionarios te decían, no, y es que nos interesa mucho que este espacio sea un espacio Claro, sí. Y de repente y eso sí desilusiona, ¿no? Ahí sí fue cuando yo dije, mira, pues cuando ya tengan algo más concreto, pues búsquenme, ¿no? O cuando ya se decidan, pues búsquenme. Entonces ahí sí es cuando dices, mira, creo que prefiero quemar mis balas, porque también me hizo quedar mal con el donante, ¿no? Claro, claro. Dice, tengo 3 millones de pesos, el proyecto en Tepito increíble, y le digo, ya me dijeron que sí, ya está hecho, y a la mera hora me dicen que no, pues al final de cuentas quedo mal, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas decides quemar a veces tus cartuchos tus chinampinas en otro espacio, ¿no? Donde probablemente pues van a ser más, donde sí puedas probablemente hacer un cambio y donde haya más posibilidad de hacer algún tipo de cambio. Mario, claro, sin meternos allí en un tema de confidencialidad y mucho menos, pero ¿cómo le hiciste para conseguir un inversionista de 3 millones? Bueno, creo que parte fundamental de que las cosas pasen es el trabajar con tus relaciones, ¿no? El trabajar no puedes dedicarte a una organización, una empresa, sin tener relaciones públicas. Y pues justamente lo que a mí me permite esto, pues es justamente que me siento a platicar con cualquier persona, ¿no? De acuerdo. No tengo el menor problema para sentarme con empresarios, con líderes de organización o con la señora que vende quesadillas. O sea, claro. Creo que ese es mi más grande vicio. Me encanta conocer gente.
Entonces, todo el tiempo pues me interesa sentarme, conocer gente, platicar, porque al final de cuentas, pues creo que es lo único que nos llevamos cuando nos morimos, cuando dejamos este plano. Creo que lo único que nos llevamos es las experiencias que tuvimos, la gente que conocimos, las enseñanzas que aprendimos, y de ahí en fuera todo lo demás se queda, ¿no? Y lo que compartimos también, y las semillitas que dejamos en los demás, ¿no? Porque al final de cuentas todo esto es lo que nos construye. Entonces, pues creo que si son emprendedores o si son, si tienen negocios, si se dedican a cualquier cosa, el trabajar con tus relaciones públicas es fundamental, ¿no? Mario, ¿cuáles son los objetivos y las metas que tienen? ¿Ahorita siguen trabajando con Iztapalapa o ya van a entrar en algún otro lugar? ¿Qué sigue? Sí, como tal, me interesa mucho que podamos buscar hacer algo en Tepito. Y tengo ahí ese pendiente, porque sí, pero para mí me está costando trabajo. Iztapalapa es donde nos interesa mucho, porque aunque ya dejó de ser la colonia más peligrosa de la Ciudad de México ahorita, que quiero pensar que tuvimos algo que ver en ese proceso, la verdad es que sí, eso no deja de ser una zona que necesita mucho. Y desde hace 2 años entramos a trabajar a Ecatepec. Ahí entramos de la mano de universidades. Ahí fue bien interesante, proyectos de empleabilidad con mujeres principalmente. Ecatepec nos interesa por el alto índice de feminicidios que hay, ¿no? Está terrible, sí. Exacto, es pues primer lugar en feminicidios en toda América Latina. En sí es un espacio muy complicado para... Es curioso porque la gente de Ecatepec es súper chambeadora, es muy trabajadora, se mueve, o sea, programa que tenemos, algo que por ejemplo en Iztapalapa nos costó trabajo, es nosotros si hacemos un programa, tenemos que llevar el programa a la comunidad, porque la gente no está acostumbrada a desplazarse. Ajá. En cambio, en Ecatepec, si tú dices, voy a hacer un programa del otro lado del municipio, la gente ve cómo, pero llega. Así se gaste 50 pesos de transporte, que el transporte es carísimo aparte, en el Estado de México. Ve cómo le hace, pero llega porque le encuentra mucho valor. Entonces, bueno, ahí hemos trabajado con universidades. Me interesa mucho que podamos seguir haciendo este trabajo de empleabilidad para mujeres en Ecatepec con universidades. Y bueno, y ahorita el reto que tenemos es, existen, así como estas zonas, existen en total alrededor de 60 zonas de atención prioritaria en todo el país. Y mi objetivo es que podamos llegar a todas. No sé cuánto tiempo me vaya a tomar, pero sí me gustaría que podamos tener ya un modelo más desarrollado, más replicable, que nos permita llegar pues, a todas estas zonas y poder empezar a hacer algo, ¿no? Por estas Fíjate, sí, está padrísimo. Fíjate que en ese tema de Ecatepec, Mario, siempre he preguntado, ¿qué pasa en Ecatepec? O sea, ¿por qué ahí o por qué en Ecatepec se dan las condiciones o el ambiente para que sea el primer lugar en feminicidios? O sea, ¿qué sucede en Ecatepec? Entiendo que, no sé si sea un tema de desempleo, pero dices que la gente es muy trabajadora, entonces está bien interesante porque ¿qué está sucediendo ahí? ¿Cómo son educados los niños? O sea, los varones específicamente. ¿Qué pasa en Ecatepec? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué suceden los feminicidios? Bueno, sé que todo es un tema muy grande, pero siempre me ha llamado mucho la atención por qué justo ahí se están dando esas condiciones. Y sobre todo, es el municipio más grande, etcétera. Entonces, ¿qué sucede, Mario? ¿Qué has visto ahí? Sí, honestamente no lo sé. Lo que yo he visto de Ecatepec ha sido muy positivo. Son comunidades que tienden a estar muy unidas, a trabajar mucho en equipo, a trabajar mucho en grupo. La gente es muy solidaria. Y entonces cuando veo fenómenos como el del feminicidio, no entiendo muy bien qué pasa. O sea, como que me están contando dos historias, ¿no? Por un lado, la gente que es muy unida, que trabaja entre ellas, que busca mejorar su comunidad y su entorno, porque en verdad lo hacen, o sea, son comunidades que como carecen de muchas cosas, pues saben hacer como mucha presión para conseguir cosas para sus comunidades. Pero por el otro lado veo este fenómeno de feminicidios, veo fenómenos como lo del monstruo de Catepec, y, o sea, y por un lado lo entiendo porque, o sea, te habla a final de cuentas de la falta de Estado, ¿no? De la falta de un gobierno, ¿no? Que no hay capacidad de gobierno para atender
un área que es enorme, que tiene una enorme cantidad de gente, pero que también tiene muchos espacios todavía que no puedes, o sea, vaya, la capacidad de gobierno es muy limitada para poder cubrir un área tan grande pues sí, de espacios, ¿no? Lo que yo sí atribuyo, lo que yo creo que aquí podría ayudar, quizás, como creo que lo que sí podemos hacer como ciudadanos, es cuidarnos entre nosotros, ¿no? El procurar, a final de cuentas, creo que es lo más cercano que podemos hacer. Y el tener también, pues, el trabajar nuestras redes de contacto, ¿no? El avisar a dónde vamos, el apoyarnos con aplicaciones pues, con mandar la ubicación del WhatsApp. O sea, yo creo que cuando no hay ese Estado o ese gobierno, pues uno tiene que aprender o generar sus propias redes de confianza y de contacto para cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y cuidarnos entre nosotros. Porque, pues sí, o sea, a pesar de pues todas las campañas y de todos los esfuerzos que se están haciendo actualmente para incentivar y para motivar pues para presionar al gobierno, ¿no? Para que haga algo, pues los resultados no se están dando. Entonces, pues lo que más nos queda es cuidarnos entre nosotros como ciudadanos. Es correcto, así es. Mario, ¿cómo educar de una manera creativa? Tú que has estado trabajando, insisto, con personas en situación de vulnerabilidad, o no sé si llamarlo de desventaja, o que no han accedido a ciertas oportunidades, o inclusive a ciertos derechos como la educación. ¿Cómo es educar de manera creativa? No de la manera tradicional, sino de alguna otra manera. Pues yo me iría primero con la primera palabra, ¿no? Educar. ¿Cómo educas? Y digo, no me dejarás mentir, ¿no? Creo que todos tenemos un maestro, alguien de quien nosotros nos acordamos a lo largo de nuestra historia. Y esta pregunta siempre la hago, ¿no? ¿Quién es el mejor maestro? Y normalmente los maestros, o el mejor maestro, no es el que, no te acuerdas por el contenido tan académico que te dio. Te acuerdas de él porque conectó contigo. Sí, entonces, claro. Entonces yo creo que el primer paso para educar, para transformar, pues sí, para compartir conocimiento con alguien más, es conectar con las personas. Si no estás conectando con las personas, difícilmente te van a hacer caso, te van a ver como eso, como un maestro más. Un maestro, como el maestro de matemáticas de segunda y secundaria, ¿no? O sea, a lo mejor no te acuerdas bien quién es, ¿no? O sea, te acuerdas a lo mejor del trinomio cuadrado perfecto y de varias cosas, pues porque las viste varias veces a lo largo de la escuela. Pero pues realmente a lo mejor el maestro no pasó a la historia. Digo, ojalá que sí, quien nos estoy oyendo tenga un maestro ojalá que su maestro de segundo de primaria de matemáticas haya sido increíble, pero pues sabemos que a veces no, ¿no? Y justamente, o sea, a final de cuentas creo que la gente se acuerda de ti y se acuerda de lo que tú hiciste y de lo que los compartiste a partir de lo que tú eres. Entonces yo creo que el trabajo también de ser un buen maestro, un buen, de compartir este tipo de lo que sabes, pues sí pasa también por ser una persona completa, ¿no? Una persona completa que verdaderamente tiene vocación y le interesa conectar con las personas. Y también aprender a conectar con las personas no es fácil, ¿no? Es algo que, o sea, yo tengo que aprender por supervivencia en estas comunidades, pero sí es cierto, o sea, al final de cuentas no es algo también que traigamos, también creo que la labor del que educa tiene que aprender esa capacidad de conectar. Creo que más bien esta educación creativa no viene, o sea, creo que el que tiene que aprender o educarse creativamente no es el estudiante, sino más bien es el maestro, ¿no? Maestro, sí, coincido contigo. Mario, ¿cómo te reinventas? ¿Cómo le haces para, después de estar trabajando con estas personas y ayudándolas, etcétera, cómo es llegar a tu casa y reinventarte o como volver a iniciar, digamos? Entiendo que es un trabajo que sí se construye, pero constantemente te tienes que estar reinventando. Entonces, ¿cómo le haces para desconectarte y otra vez iniciar? Pues bien, tengo muchos rituales. Normalmente hago muchas cosas. Por ejemplo, hago magia. Me gusta mucho hacer magia. Entonces, salí a las calles y hacerle magia a gente totalmente desconocida.
Eso me Eso ayuda está mucho. bueno. Exactamente, a veces tienes ganas de platicar con alguien y te falta el pretexto, ¿no? Entonces el hecho de poder hacer magia, pues de repente ayuda a conectar mucho. Me gusta mucho como manejar y viajar como en coche, ¿no? Y conocer como lugares, entonces eso también es bonito. El tema familiar, ¿no? Por ejemplo, gran parte de lo que a mí me ha hecho no irme de la Ciudad de México es que aquí tengo a mis papás, ¿no? Mis papás ya son grandes. Y justamente como encuentro mucho, pues mucha satisfacción, mucho apoyo en mi entorno familiar, porque lo veo pues como un buen soporte, pues ahorita lo voy a aprovechar, ¿no? Mientras lo tenga y mientras los tengamos. Entonces también esa es como parte de sentarme con ellos, platicar, contarles, aunque a veces no tienen idea de qué me dedico, ¿no? Pero a veces, sí, sí, Con que haya no creo que haya emprendedor que le diga, ay, hijo, muy bien lo que estás haciendo al principio, ¿eh? No, no. Allá cuando salen los medios, ya cuando te reconocen, cuando te entrevistan, lo ven más positivo, pero en el momento, pues sí, los papás pues no tienen una idea, ¿no? De qué te estás dedicando. ¿Por qué no te metes a un trabajo estable, ¿no? De 9 a esas son las 6. O cosas. sea, Sí. Anabel, ¿qué es eso de podcast? O sea, no es radio, ¿no? O sea, Sí. el mundo cambió y es algo que nosotros pues nos estamos adaptando y a veces las generaciones anteriores no la entienden, pero pues creo que ahí es donde se da este diálogo, ¿no? Y es un buen pretexto para justamente para reinventarte. Eh, si no me equivoco, no me acuerdo, creo que sí era Nietzsche quien decía que si quieres encontrar la modernidad, tienes que buscarla en la historia, ¿no? Entonces, pues creo que de repente hasta el poder platicar esto con alguien que tuvo otras experiencias también de otro tipo, te ayuda a volver a reencontrar soluciones que quizás nosotros estamos buscando el hilo negro, ¿no? Está padrísimo. Mario, cuando te miras al espejo, ¿qué te dices? Es una buena pregunta. Generalmente me hablo. Generalmente me hablo pero generalmente hablo como de cosas que tengo que hacer y de... Pues sí, o sea, al final de cuentas es como motivarme, ¿no? Como la idea de no perder el foco. Creo que esa es la idea. Sí, sí procuro no creérmela ni nunca creer que ya la bromaste, que ya eres alguien famoso, que ya eres alguien... El peor consejo que te han dado, Mario. ¿El peor consejo? Sí, O el mejor. el peor. Cuéntanos el peor y luego nos cuentas el mejor. El peor consejo que me han dado, nunca lo había pensado. Yo creo que el peor consejo sería eh, busca que siempre sea rentable. Sí, en términos monetarios, ¿no? O sea, no todo va a ser rentable, pero hay cosas que hasta incluso les vas a invertir, pero te van a hacer feliz. Entonces, Exacto. pues yo diría, no todo tiene que ser rentable, ojalá sea rentable, es el ideal, pero creo que en algún momento también tienes que apostarle a tu felicidad, ¿no? Aunque no sea rentable. Claro. ¿Y el mejor, Mario? Y el mejor, yo creo que adopta un perro. Ah, sí, yo no puedo adoptar un perro. ¿Y si lo adoptaste? Sí, sí, sí. Sí, es increíble. De hecho, aquí lo tengo, aquí al Ah, lado. perfecto. Y es increíble. Si tuvieras la oportunidad de conocer la verdad absoluta de algo, ¿qué sería? ¿O qué es lo que te estás cuestionando todo el tiempo que quisieras tener como la verdad absoluta? ¿Qué sería? ¿Para qué estamos aquí? ¿No? O sea, el hecho de, bueno, ¿y para qué servimos? No puede ser que la naturaleza le haya costado tanto trabajo crear una especie y crear tantas especies y crear un mundo para que no haya un objetivo, ¿no? Digo, la naturaleza, Dios, independientemente de lo que creamos, ¿no? O sea, yo siento que sí tenemos un sentido. Sí me gustaría conocer ese sentido porque siento que podría hacerlo mejor si tuviera cuál es ese objetivo final. Pero también creo que es emocionante el tener la capacidad de ver esta historia. Como puedes ver, me gusta mucho como el tema de la historia y esta capacidad de poder hacer lo que realmente quieres. Claro. Dedicarte a lo que tú quieres y que aunque de repente te pongan y te digan, no, y es que tienes que terminar la universidad y una vez terminada la universidad, un trabajo de 9 a 6 y después de ahí 9 a 6, 30 años en el mismo trabajo hasta que te jubiles y entonces te compras una casa
Coche. Y te vas a la playa y te vas a vivir ahí porque ya trabajas. No, espérate, ¿eso quién lo dijo? O sea, eso lo inventó un ser humano. O sea, por eso me gusta pensar que podemos crearnos la vida que nosotros queramos, siempre buscando nuestra, ¿no? Y creo que eso es importante. Y creo que eso es a lo que le tiro, al final de cuentas, ¿no? A intentar romper como esos paradigmas y compartir también esta información con otras personas que tengan ganas de seguir ese modelo de vida, ¿no? De acuerdo. Mario, si tuvieras la oportunidad de platicar con el Mario que inició con la fundación hace 13 años, que estabas planeando junto con tus colaboradores, amigos, etcétera, si tuvieras la oportunidad de tenerlo al lado y platicar con él, con ese Mario de hace 13 años, ¿qué le dirías? Aliviánate, compa. Era muy intenso. O sea, si era así de, no, ya hay que trabajar muchísimo, ya hay que trabajar 10 horas diarias y dedicarle al proyecto, te das cuenta que no, o sea, mientras no tengas una estrella polar, un objetivo claro, de nada sirve lo demás, ¿no? O sea, puedes saberte todas las metodologías de emprendimiento que quieras, pero si no tienes claro por qué estás emprendiendo, no va a funcionar. O sea, si no tienes algo, un motivante, o sea, puedes tener la mejor, yo siempre pongo el ejemplo con mis alumnos, ¿no? Como con carne asada. Puedes tener el mejor corte, el mejor ribeye, el mejor lo que sea, pero si no tienes carbón y no sabes prender ese carbón, de nada sirve. Claro, exacto. De nada sirve que tengas los mejores elementos, la mejor educación que hayas estudiado en Harvard, si no tienes ese fuego que hace que todas esas herramientas sirvan para algo, ¿no? De nada te sirve tener un tornillo en el garage de tu casa. Digo, perdón, un desarmador en el garage de tu casa o un martillo en el garage de tu casa. ¿No? Mario, finalmente, ¿qué le dirías a las personas que quisieran iniciar con una fundación o iniciar a hacer trabajo social como ustedes lo hacen? ¿Qué consejos o cuáles son los primeros pasos que hay que dar? ¿Qué les dirías? Bueno, en mi experiencia, así el primer consejo que les daría, regla de oro, es por favor no se constituyan hasta que ya estén funcionando. O sea, no hay necesidad de constituirse. Hay formas para poder hacerlo todo. Ya cuando ya esté funcionando, cuando ya tengas clientes, cuando ya te esté cayendo dinero, donaciones, apoyos, ventas, lo que sea, entonces ya te constituyes. Mientras tanto, no tiene ni caso constituirse. Ese creo que sería el primer consejo más práctico. Y el segundo, que es mucho más, no, más bien el otro es más técnico, este sería más práctico, y es háganlo. O sea, hágalo, pruébalo, si funciona, síguelo haciendo, y si no funciona, pues no pasó nada. A lo mejor le invertiste algo de dinero, algo de tiempo, pero por lo menos la experiencia, o sea, son procesos de aprendizaje, ¿no? Sí. O sea, yo nunca he sentido que gasté dinero por hacer la organización o por algo, es al contrario, siento como si hubiera pagado una escuela. Creo que una escuela hubiera salido más cara. Sí, de hecho, exactamente. A final de cuentas, creo que ver todo como un proceso de aprendizaje ayuda a que esté motivado y a que no sientas que desperdicias ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ni nada. Son procesos de aprendizaje. Mario, pues muchas gracias por regalarnos este tiempo. Mario está allá en la Ciudad de México, obviamente nosotros estamos en Zacatecas. Muchísimas gracias por regalarnos estos 58 minutos de diálogo. La verdad es de que bastante enriquecedor y padrísimo lo que estás haciendo, el estar trabajando en estas zonas. Está increíble. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Anabel. Y ya saben que lo que necesiten estamos para servirles. Vienes a Zacatecas, me dijeron que vienes a Zacatecas, no sé si a dar una conferencia o vienes ya a hacer algo de trabajo social o invítanos. Vamos no a sé si vas a vamos a ver una conferencia. El evento es el 24 de octubre y lo está organizando la organización Kibernus de allá de Zacatecas, el capítulo de Zacatecas. Entonces seguramente ahí búsquenlos en las redes sociales, seguramente ahí aparecerá más información. Hasta el momento me dijeron 24 de octubre, a menos que haya algún cambio, pero si todo sale bien, ahí estaremos y allá podremos saludarnos personalmente. Por acá nos vamos a dar un fuerte abrazo. Muchas gracias, Mario, que tengas un excelente día. Igualmente, Anabel. Si te gusta este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan y aprendan de las experiencias. También te puedes suscribir en Spotify y en YouTube. Nos encuentras como Al Mal Paso Dale Ideas.